Paco Camas, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al 24 Horas, investigador de Metroscopia, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Estará todos los lunes con nosotros para destacar, para poner voz a los datos, porque la voz por sí sola... No la voz. Los datos por sí solos no tienen voz. Efectivamente, esta es un poco la cuestión, ¿no? Que poner de manifiesto en esta sección que los datos no son autoexplicativos, que necesitan de una interpretación, ¿no? Darles un poco esa voz. Y bueno, es cierto que cada uno tiene su acento, ¿no? Y tratamos de ser lo más neutrales posible, pero siempre poniendo el acento donde hay que ponerlo. ¿Se analizan demasiadas veces los números sin pensarlos? Pues ¿O los sí. damos en los medios o nos llegan a nuestras redes sociales sin pensarlo? Estamos en la sociedad de la información y de una manera u otra estamos inundados de datos, ¿no? Datos, cifras por todas partes, ¿no? Nos ha tocado vivir además un momento, el actual, en el cual las cifras de fallecidos, las cifras de casos, por ejemplo, en esta pandemia, nos inundan diariamente, ¿no? Y una vez uno casi se puede hasta perder, ¿no? Es decir, 1000 casos más son, de alguna manera... Yo me pierdo más todos los días, claro. cuando los dan, porque no acabo de entender... No, exacto. Claro. Bueno, hoy damos voz a los datos y damos voz especialmente a las mujeres. Porque hoy, Paco, vamos a hablar de un estudio que apunta que en los países gobernados por mujeres el impacto de la COVID ha sido significativamente, vamos a decir, menos grave. Efectivamente, esto es uno de los estudios pioneros, de los poquitos que se están haciendo actualmente, para tratar de desentrañar una pregunta que nos preocupa mucho un poco a todos, ¿no? ¿Por qué hay países donde la pandemia ha tenido un impacto mayor que en otros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué causas hay que de alguna manera den esta diferencia? Y bueno, una de las claves parece ser que países gobernados por mujeres, que por cierto son poquitos, del total de países mundiales, solo un 5%, apenas un 5% son gobernados por mujeres, 19 países, y dos economistas investigadoras de Gran Bretaña han intentado dar, encontrar ciertas evidencias o base científica a por qué en estos países ha habido menos casos y sobre todo menos muertes por COVID-19, ¿no? ¿Es esto resultado de la casualidad? ¿Es una mera coincidencia? ¿O hay alguna razón de peso para pensar que las mujeres están teniendo un impacto, en este caso las líderes políticos? Bueno, pues ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que después del análisis de 194 países, llegan a la conclusión, controlando además distintas variables, es decir, lo que han hecho es emparejar países similares en términos de riqueza, tamaño de población, por ejemplo, el peso que tiene la población de 65 años, países similares, para destacar que efectivamente países como Nueva Zelanda, que tienen un tamaño similar a Irlanda, por ejemplo, han tenido menos casos de muertes y menos casos de COVID-19. Estas conclusiones, evidentemente, pues tienen que ver con una razón fundamental, arguyen las autoras, y es que aplicaron medidas de confinamiento antes que el resto de países. Las hipótesis o esto es real, ¿no? Esto es real, es decir, fueron más, de alguna manera dicen ellas, más proactivas a la hora de afrontar la pandemia, ¿no? La cuestión clave entonces ahora sería, si las mujeres realmente han tenido un mejor desempeño, ¿por qué? ¿No? ¿Y con qué hipótesis se trabaja en este caso? Pues en este caso ellas trabajan con varias hipótesis, ¿no? Que no son realmente excluyentes unas de otras, sino que yo creo que están bastante interrelacionadas, ¿no? La primera que dicen ellas es que probablemente las mujeres son más prudentes a la hora de enfrentarse a crisis de esta envergadura, en el sentido de que tienen una mayor aversión al riesgo cuando ese riesgo compete a la salud. Ajá. Algo menos que a la economía, es decir, de alguna manera las líderes internacionales, estoy hablando no solo de líderes de países, uno puede pensar de alto nivel socioeconómico, como puede ser Nueva Zelanda o puede ser Dinamarca, sino países también como Serbia, como Estonia, lideradas por mujeres, y además de distinto color político, por cierto, en algunos países de centro izquierda, otros de centro derecha. Y estas mujeres, de alguna manera, apuestan por una hipótesis que es que tienen mayor aversión al riesgo cuando estas cuestiones afectan a la salud y no tanto a la economía. Y esto ha hecho que sean más proactivas a la hora de aplicar, por ejemplo, confinamientos o tomar medidas drásticas cuando afectan a la salud. Esta es una hipótesis que además contrasta mucho con lo que hemos visto en líderes masculinos de talla mundial, como por ejemplo Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil o incluso Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? Que han tenido, sobre todo al principio, porque hay que destacar que este estudio analiza
la primera oleada del coronavirus, es decir, no estamos... Es un análisis, lo que vivimos en marzo-abril, Lo que ¿no? vivimos en marzo-abril, es decir, lo peor de la pandemia es el análisis está basado sobre esto, no actual, por lo tanto es un análisis inconcluso, que todavía siguen adelante, pero contrasta mucho el liderazgo entre mujeres y hombres. Y no solo por la prudencia, ellas aportan otro factor, que es factor más bien psicológico. Es decir, se basan en estudios psicológicos que vienen a decir que mujeres y hombres tienden a reaccionar de manera diferente ante lo que son anticipaciones de resultados negativos. Cuando sabemos que algo negativo o algo malo va a pasar, las mujeres tienden a ser más prudentes y los hombres tienden a ser más, o a destacar más, o expresar sentimientos más de ira, por ejemplo. Otro factor que puede estar detrás de esta diferencia es que en las crisis, sobre todo en las más severas, se suele decir que hay dos factores fundamentales para afrontarlo bien. El primero es tomar, evidentemente, decisiones acertadas para afrontar esta crisis. Pero no solo. Hay un segundo factor que es aportar un relato convincente que acompañe a esa Para que decisión. los ciudadanos, en este caso, que depende no de una cuestión de cómo actuemos, nos convenzan más los dirigentes. Claramente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, un confinamiento que casi se interpreta como un castigo porque realmente es un sacrificio, es un esfuerzo que se le pide a la ciudadanía, cuando a una ciudadanía se le pide ese esfuerzo, pero tiene confianza en sus gobernantes y le parece que el relato es creíble y además las decisiones son acertadas, lo va a aceptar mucho mejor que si es al contrario. Por lo tanto, como apuntaban, por ejemplo, investigadoras como Marta Fraile, no solo las mujeres líderes internacionales parecen que han adoptado decisiones más acertadas, sino que su manera de comunicar estas decisiones también ha sido mucho mejor. En términos, por ejemplo, de ser más transparentes, de apostar más por la sencillez, más empatía y sobre todo evitar ambigüedades o la metáfora belicista, por ejemplo, que han estado muy encima de la mesa, ¿no? Esta manera de comunicar también parece que ha tenido un impacto importante. Y por último... Muy breve, por favor, Paco. Sí, la última cuestión es que, de alguna manera también, las mujeres han llegado a la política mucho más tarde que los hombres y mucho más tarde al liderazgo internacional. Han tenido un papel marginal. Por lo tanto, es posible también que no estén siendo herederas de una tradición o de leyes no escritas de la política y están siguiendo pues sus propias leyes o sus propios criterios, ¿no? Y detrás de eso a lo mejor también se explica mucho de por qué la COVID ha impactado menos en países liderados por mujeres. Me queda un minuto, no sé si queréis decir algo de lo que nos... Bueno, nos yo contaba. creo que Pero un minuto, es que sí. yo espero que a la gente le esté pasando igual de rápido que está pasando aquí este programa, porque... Nada, porque, yo creo madre de Dios. que los liderazgos femeninos tienen mucho que ver con lo que ha sido la educación de hombres y mujeres, claramente diferenciada en el mundo y que luego pues eso se proyecta en el propio liderazgo de las mujeres, sean de la ideología que sean, efectivamente. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo tendremos en España una presidenta del gobierno? Eso ya, Porque no, todavía Entre eso y la República... todavía queda lejos, ¿eh? Dependerá, Todavía queda tan para lejos empezar, eso. dependerá de los partidos. Es ¿no? horroroso, de verdad. Dependerá Es de los que no hay partidos. Estaba manera. pensando que a Isabel Díaz Ayuso le interesará mucho conocer estos detalles de estos estudios. Isabel Qué Díaz mala Ayuso fue eres. la que adoptó la primera medida, ¿eh? Se anticipó en línea con lo que tú estabas diciendo. Es verdad. Lo de los Paco, ¿alguna niños. cosa más para cerrar? Sí, para cerrar, solo aportar un dato más, y es que hay que saber, y lo sabemos por datos de encuesta, que las mujeres han sido las más afectadas por la pandemia, en términos generales, secundarios, no solo de infección, porque la encuesta que aportó el Ministro de Sanidad no ofrecía diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero sí afectó más en términos de salud, en términos de problemas para conciliar, problemas para mantener el Cuidados trabajo, famosos. cuidados famosos, efectivamente, Ana. Y este impacto mayor entre hombres y mujeres, que además lo dicen las propias mujeres en las encuestas, de alguna manera podría pensar uno también que si las mujeres saben que una crisis, una pandemia como esta afecta más a las mujeres, probablemente por eso pueden tener una mayor implicación y quizá por eso estos resultados. Paco Camas, Eva Urue, Ana Pardo de Vera, Juan Fernández Miranda, gracias por Ha estar sido un placer, Gracias a Marc. ti. Nos Muchísimas escuchamos gracias. muy pronto, gracias. Escuchamos muy pronto, gracias.